Del libro de relatos Un idilio bobo, de Ángel Felicísimo Rojas. Sangre pesada. Era ese el día en que se ajustaba el segundo aniversario de la muerte de su madre, y tenía en la memoria, en la tarde que reverberaba en la solana que se manchaba de bañistas que volvían a sus casas con el pelo mal enjugado aún, fijo el recuerdo de la pobre difunta. Sentada en el umbral de la puerta, batiéndose la frondosa cabellera con un peine que previamente mojaba en el agua de una taza, a la vista de todo el mundo miraba, pero no veía las cosas. Estaba abstraída. ¿Recordaba acaso aquella mañana en que la vieja amaneció muerta de fiebre en el hospital? Ah, cuando vivía aún. Gorda, baja y voluminosa fue ella, vestida de pollera colorada de bayeta estamiñada, el pie carnoso y sucio al suelo, cara cobriza lustrosa, siempre sudada en la nariz. En la cabeza, de negro y robusto pelo lacio, la gran canasta de mote humeante, o la olla en equilibrio de tamales calientes, o a su tiempo, en la cuaresma, el grano cocido tierno por medios reales. Calle arriba, calle abajo, por la ciudad entera, anunciando lastimeramente su mercancía, desde las primeras horas de la mañana. Cuando amanecía helado, de la boca de la vendedora ambulante y de su canasta se levantaba un vaho que, al condensarse, empañaba el cristal de la mañana con una pasajera nubecilla. Mujer infatigable, trabajaba de la mañana a la noche. Pudo adquirir con sus propios recursos una máquina de coser de pie para su hija, despreciando la ayuda económica de su marido, pelapuercos hábil y borracho, que nunca aportó un centavo al sostenimiento del hogar. Compró la máquina para su hija y desde chica la vistió elegante, le puso calzado lujoso y después de la escuela la metió en un taller para que aprendiera costura. Su hija no debía ser lo que fue la madre, para eso trabajaba ella. Cayó con una terrible fiebre, la cabeza salcochada a lo que parecía por haber llevado tantas cosas hirvientes encima. No hubo remedio posible. Hacían 2 años. Sí, 2 años ya. Pero ¿desde cuándo había comenzado la pugna? Qué manera de haberse envenenado el ánimo con aquella cotidiana querella intestina. Pero ¿por qué vende mote, mamita? ¿Por qué hace perder a su hija de semejante manera? ¿Por qué no se calza? ¿Por qué no deja esa maldita pollera de bayeta? ¿Por qué no se pone el vestido que le hice en vez de andar el yapanga? Ella, una costurera joven y bien vestida, tan correctamente presentada, tenía una madre motera, lo cual venía a ser un inconveniente social insuperable. Cualquier pretendiente, al saberlo, abandonaría la incipiente conquista, escupiéndole esta frase despectiva: «Ha sido motera». La vieja, empero, no se dio nunca. Mejor dicho, no fue ella, su hija, quien la hizo ceder, fue la muerte. Cuando ésta sobrevino, lo reconocía con espanto, pero nada más leal consigo misma que la propia conciencia. Tuvo una especie de sorda alegría que no alcanzaron a reprimir sus lágrimas. Constató alarmada que en su espíritu cupieron, sin excluirse, 2 sentimientos claramente antagónicos. Una confusa impresión dolorosa, una pena aguda por una parte, y por otra, la secreta complacencia de que haya desaparecido la causa, no solo de su diaria querella, sino la razón directa del fracaso de su vida amorosa, tan joven y sin embargo
hasta entonces tan menospreciada. Habíase forjado la esperanza de que, muerta la madre, que la hacía enrojecer las mejillas de vergüenza, el amor no tardaría en llegar. Amor que tan a menudo huyó del brutal prosaísmo que significaba para sus sueños dulces la humillante profesión de la madre. No podía olvidarse de esa ocasión, bastante lejana ya, en que un sargento primero de línea, de linda cara lampiña y sonrosada, la siguió a la salida del taller y fue acompañándola a la distancia, haciendo sonar el sable contra las piedras de la vereda. Era el amor. Amor era el que venía. Y no se borraba de la mente de la huérfana el odioso detalle de que, precisamente esa vez, se encontró en la esquina con su madre, quien la acompañó hasta la tienda, llevando a su costado una inmensa olla de barro vacía y un platillo de ají molido sobre la tapa. Encendida de rubor, mortificada casi hasta las lágrimas, volvió la cabeza a su sargento. Volvió la cabeza a su sargento lindo por última vez, pues el sargento ya no regresó más. Algunas como esas le hizo su madre mientras vivía. Por eso, el día en que la vieja resultó muerta, se perdonó la alegría secreta que le agitaba el pecho virginal, ávido de la caricia masculina, ante la seguridad de que el obstáculo que le privaba de aquella había desaparecido ya. Pocos días después del entierro de la motera, ella, vestida de severo luto y con el aspecto de la tienda transformado íntegramente, adecentado con pulcritud, dio en sentarse cotidianamente a esperar en el umbral. El sol todas las tardes le enviaba envasada en un cuadrilátero de líneas oscuras una ración diaria de su luz, que iba a entibiar los rincones, alegrándolos y haciendo visible la invisible danza del polvo. Y allá afuera, en el umbral, acostumbraba a peinarse, presintiendo acaso que algún transeúnte tendría que quedarse prendido entre las hebras de su abundante pelo rizado. Pasaban indiferentes. A veces, algún antiguo conocido de su madre la saludaba. Ella alzaba los ojos, brillantes de escondida esperanza, pero el hombre no iba más lejos. Pasaba por su camino tan tranquilo. Doblada sobre el alto umbral, con las piernas en la acera, veía correr los días de su soltería rezagada, con anhelosa inquietud. Si esos hombres torpes hubieran tenido la intuición, la sabiduría de leer lo que esperaba su impaciencia tácita. Pero ellos eran unos idiotas, unos egoístas, unos insensibles, unos calculadores, unos miserables. Todos eran lo mismo. Hombres y mujeres además la envolvían en una hostilidad sin palabras, en un entredicho que la mantenía a distancia. ¿Y por qué? Llovían las preguntas. La abrumaron al principio, la fatigaron en todo tiempo. La respuesta, la razón para ella oculta, no se revelaba a las desesperadas investigaciones de su análisis, a pesar de que en eso se ocupaba todos los días. Antes de que muriera su madre, la razón que le vedara el amor estaba bien clara para ella. Pero después, ¿no habían pasado 2 años ya? El maleficio social que, cuando vivió la motera, hizo estéril su ansiedad amorosa, ¿la perseguían aún? ¿Seguían los hombres del pueblo despreciándola porque su madre fue descalza, porque fue india, porque fue mindala, porque vistió pollera de bayeta? ¿Acaso debía irse bien lejos, donde nadie conozca su procedencia, donde los hombres, aquí imbecilados por el prejuicio, la asedien con su cálido cortejo, como a las otras?
como a sus ex compañeras de costura, que arrastran numerosos pretendientes tras sí y los cambian como se muda el vestido. Y a hombres y las mujeres también, porque las que se decían sus amigas, según lo entendía perfectamente, la despreciaban en el fondo, mirándola como una chola advenediza, con pretensiones de igualarse a ellas. No había sido frecuente el que las conversaciones cesaran de golpe en el momento en que ella entraba en el taller. A fuerza de ahondar su pensamiento día por día sobre el mismo tema, sentía que las innumerables consideraciones que la abrumaban al principio comenzaban a tomar por caminos cada vez más conocidos y menos variados. Después de acumular lentamente un sinnúmero de posibilidades de explicación del misterio de su caso, le quedaba el trabajo de ir revisándolas fríamente y la cuidadosa ponderación de que las hacía objeto eliminaba, de modo implacable, a muchas de ellas. En esa gimnasia dolorosa, en la que su mente trabajaba con briosa fertilidad, sabía ya de memoria el orden en que iban presentándose sus consideraciones sobrevivientes, finalistas en la eliminatoria. Desechadas las más fútiles, las hipótesis endebles, las suposiciones absurdas, los argumentos viables se alineaban en su espíritu como soldados que supieran con tiempo el lugar y orden de su formación. De esta suerte, había hecho a fuerza de ejercicio una gran economía de pensamiento al enfocar su caso. Trabajaba ya con un esquema. Mi madre fue motera. Esta condición bochornosa ha labrado mi ruina, no solo por este hecho en sí, más porque me hizo ascender a mí, al mismo tiempo, a una clase social distinta de la suya. El hombre que pude reclutar entre los de la clase de mi madre, albañiles, tapialeros, adoberos, pelapuercos, hortelanos, similares a su marido, mi padre por ejemplo, no se atreven a pretenderme. Estoy por encima de su casta. Soy para ellos una señorita estimada que no puede ayudarlos en su faena, y de seguro temen mi desaire. Inversamente, quienes pudieran interesarse por mis 25 años, ya 25, de la misma condición a la cual me hizo ascender mi madre, me desprecian por ella. Sigo siendo a sus ojos la pobre chola, togada hija de la que fue motera. Pero si esa fuera la razón suprema del mundo, de ser rigurosamente así, de pesar esas razones, todas las muchachas que se encontraren en parecida situación a la mía correrían el mismo destino de sempiternas rezagadas. Y la experiencia ajena que tengo ante mis ojos me demuestra con numerosos ejemplos que, con frecuencia, hay turbadoras hembras que ofuscaron a sus novios y ascendieron de la mano de alguno de ellos a un plano distinto de situación social. Fulana de tal dio mucho que decir, sin ir más lejos. Es de origen humilde también, y sin embargo halló marido, un marido que se pirra por sus ojos, por los hoyuelos de su cara y por sus labios gruesos que, por cierto, chupara ávidamente más de un transeúnte. Mi madre fue Mindala. Contradiciendo su dulzarrona y untuosa voz de vendedor ambulante, había que oírla pelear. Había que oírla soltar su lengua viperina. Claro está, no faltará quien me juzgue pésimamente por una deducción injusta. Dirán que de tal palo tal astilla. Es probable que con frecuencia se diera el caso de que, a la mitad del camino de la declaración, el hombre se detenga vacilante por el temor de que yo posea, como buena hija suya,
la lengua incendiaria de mi madre. Pero, en definitiva, ¿era esta razón capaz de soportar un análisis nacido de la observación de los hechos en la vida real? ¿Qué clase de sentimiento venía a ser este amor que se acobardaba ante obstáculos ficticios, ante pretextos fútiles, siendo así que precisamente esta pasión era en todas partes una carga de fuerza incontrastable que rebasa todos los límites y diques artificiosos que intentaba oponer la madura meditación? Mi madre fue descalza. Esto era un estigma, en verdad. En nuestro pueblo, los zapatos confieren de hecho una situación social ventajosa con respecto a los descalzos. Y esta cochina gente, sí señor, cochina, ruin, no perdona a mi madre que haya sido de pata al suelo. Pero, ¿no es verdad también que el verdadero amor no necesita de zapatos? Un par de calzado de más o menos iba a influir decisivamente en él. Mi madre se robó un puerco. Bastantes años hacía de ello. Yo estaba muy niña. El hurto se verificó porque lo quiso y llegó a imponer mi padre. Ella fue su cómplice ignorante. Cuando los iban a encontrar con las manos en la masa, él, experto y zorro, se dio a la fuga. La pobre tuvo que ver con la policía. La guardaron 7 días en Santa Marta. Y trascendió el escándalo del robo frustrado a todos los rincones del pueblo. Y en los pueblos, donde la crónica consta de unos cuantos hechos fáciles de retener por su escaso número, estas cosas no se olvidan. Sin par maravilla, singular recomendación, ser hija de una ratera. Pero, gran Dios, para los hijos de un ratero ocasional, causal, accidental, a su pesar, ¿no hay amor? ¿Desde cuándo el amor es solo patrimonio de los hijos de gentes sin mancha? No cabía, quizá, achacar ninguna culpa en su soledad cordial a la que fue su pobre madre. Tras este análisis, creía del caso perdonar a la difunta y le pedía a su vez perdón por aquella larga y tenaz alegría criminal que quedó en su ánimo cuando desapareció de esta vida el aparente obstáculo de su felicidad. Yo tengo que expiar este pecado. ¿No sería castigo de Dios para mis sentimientos desnaturalizados? Por lo que, en medio de mi pena filial, hallé un consuelo culpable tan horrendo. Pero bastante me he arrepentido ya de mi desvío. Vivo en la frecuencia. Pertenezco a varias congregaciones religiosas del pueblo. Rezo y lloro. Tengo fe y tengo contrición. ¿No podrá ser castigo del cielo para mi delito? El resto que integraba el esquema de su pensamiento la constituía un minucioso afincamiento en la observación de su propia persona. Descartemos. Ya no es el impedimento que procede de la proyección funesta que la sombra de mi madre arroja sobre su hija lo que cabe considerar. Yo, Dolores Uchuari, debo saber lealmente qué es lo que soy para los demás, qué significo para quienes me conocen, qué represento y puedo como amiga, como hembra, como mujer. ¿Cómo es mi alma? ¿Qué tiene ella que en vez de atraer causa una repulsión? Llamemos a las cosas por su nombre, aun cuando me sea muy doloroso y apenas me atreva a decírmelo. Que nadie me la confiese, por la misma razón de que eso solamente podía decírmelo una persona de mi intimidad, es decir, alguien con quien yo no puedo contar,
ya que quienes me conocen hacen por alejarse de mí, ignorándome. Por consecuencia, soy más bien buena. No tengo rencores profundos. Perdono este menosprecio colectivo que ha asignado mi vida. No hago daños, no robo, no hablo mal del prójimo. Sabría amar y guardar fidelidad a mi amor. Las fuentes de mi ternura no las ha secado esa espera estéril de tanto tiempo. Soy amiga consecuente. Sé hacer servicios a quien me los pide. No hago falta a mis ceremoniosos vecinos con el saludo matinal y nunca les he negado la candela de mi fogón. Les coso la ropa barato y a menudo les corto las prendas que luego confeccionan en mi propia máquina, sin cobrarles nada. Soy noble y amable. Por defectos de mi alma no será. Mujeres perversas como furias no han tenido dificultad en encontrar el compañero infortunado que, a ciegas, va a fundar con alguna de esas un hogar entenebrecido por la vaporosa negrura de su alma. Además del alma, hay el físico. La investigación que pretendía ser objetiva y serena, despojada de la egoísta superestimación que nos inspira la contemplación de nuestra propia persona, recae luego sobre el yo que le revelan sus sentidos y el reflejo de su cara en el espejo. El fin perseguido es dar con la verdad. Se trata de una investigación imparcial, de una fiscalización rigurosa, de un balance verificado con una escrupulosidad de científico. Mi cuerpo no es feo. Soy alta, quizá hasta proporcionada. Pueden disculpárseme los hombros demasiado anchos y las caderas flacas. Tal vez sea posible también pasar por alto lo bajo de mi talle. ¿Y quién se da cuenta, a no ser en el terreno de la íntima desnudez, esperado y temido instante, de mi seno derecho un tanto atrofiado? Me sudan demasiado las manos, y las caries de alguna de mis muelas pueden hacer a veces desagradable mi aliento. Ahora, por ejemplo, ¿está malo? Va rápidamente al espejo y lanza ansiosamente la expiración de su boca abierta contra él, como si fuera a besarlo, y olfatea luego la superficie empapada, inquiriendo temerosa por la halitosis. Frente al espejito de mano se observa largamente. Analiza detalle por detalle, tratando de ser un perito desapasionado. Comienza por la amplia frente y concluye con una detenida contemplación de su manzana sobresaliente y de la sombra espesa de su labio superior. Mi cara no es fea tampoco. Verdad es que mi nariz es corva y maciza. Mi cutis es demasiado grueso y está manchado de unas cuantas pecas, y tengo la encía superior demasiado alta y encendida. No sería honrado ocultar que mis ojos carecen en lo absoluto de pestañas, en contraste con mis cejas intensamente pobladas, y que debido a esa falta tal vez pasan los pobres, siempre ribeteados de rojo. En descargo, mi frente es muy bonita y despejada. Tiene entradas en las esquinas y me queda muy bien el peinarme con el cabello echado hacia atrás. Y cuando estoy seria, la boca, aun cuando abultada por esa encía sobresaliente y encarnada, no carece de su gracia. El óvalo de la cara está bastante bien. De las cejas para abajo hay algo que no está correcto. No sé qué proporciones mal logradas, pero el conjunto... Y cuando camino, tiendo mis piernas airosamente, así como lo hacen las otras mujeres jóvenes en la calle, solo que, en vez de mirarme las caderas vorazmente, como acostumbran con otras, los hombres a quienes paso en mi camino continúan detrás de mí, tan apacibles.
¿Qué es esto? ¿Qué cosa o quién explica semejante frigidez? El sordo Matías, tan amigo de dogmatizar en voz baja, a oídos casi de su interlocutor, desenvolvía sus teorías con estas palabras: el sentido popular es sabio maestro en hacer distingos de estética humana. No permite que se confunda la belleza con la simpatía y establece un sinnúmero de matices, si se quiere contradictorios. Estatuye que puede haber simpatía sin belleza y belleza sin simpatía, y una fealdad humana que no es incompatible con el sentimiento de la atracción afectiva. Se expresa en frases como esta: fulano es feo, pero qué tipo más simpático. O como esta otra: sutana es una guapa mujer, pero no es simpática. O bien: mengana no puede ser más antipática, no obstante su buen físico. Y si bien concluye enfáticamente que no hay bonita sin su pero ni fea sin su gracia, reconoce también que no hay feas sin pero y bonitas sin gracia. En la vida de las afecciones, continuaba el sordo Matías, tales diferencias se hacen con una gran riqueza espontánea, sin el más mínimo esfuerzo. Son preceptos que brotan certeramente como el instinto. Se trata de intuiciones producidas al vuelo. Casi nunca fallan. ¿Por qué reacciona este hombre así respecto a esa mujer a quien acaba de conocer? ¿Cuál es la razón por la cual se atraen o se repelan con inexplicable fuerza? ¿Qué han encontrado en esta fisonomía, en ese continente, en aquella personalidad que responden afectivamente con un sentimiento de simpatía o de repulsión? El pueblo no se detiene a meditar sobre las razones de su determinación, sino que toma, de hecho, un partido. Se acepta o se rechaza. Averigüe otro cuáles son las verdaderas razones secretas. Y con el lenguaje henchido de fuerza expresiva que tiene en su arsenal surtido por los siglos y las generaciones, materializa el hecho. El sordo Matías, a esta altura de su monólogo, acercándose más aún a la cara del interlocutor, daba a la suya un aire casi misterioso. La revelación sensacional, quizá, se acercaba ya. Existe por ahí una frase maestra, añadía: tener sangre pesada, que aplican cruelmente a las personas que sobrellevan el temible defecto de ser antipáticos, que a veces estigmatiza a cuerpos airosos, a voluntades y conciencias sanas, a caras juveniles y proporcionadas. Entenderlo por virtud de razonamiento, muy difícil, y muy fácil aplicarlo instantáneamente ante la vista somera del caso. Sangre pesada. Contrariamente, ¿no recordamos también aquella otra expresión tan curiosa, el don de gentes? Porque entre sangre pesada y don de gentes, ella, en esa tarde del segundo aniversario de la muerte de su madre, creyó dar, por otro camino, con la respuesta a su angustiosa y vieja pregunta, que tantas veces y con tan insistente método dispara en el vacío. Claro estaba, ella no tenía amistad con el sordo Matías. Salían los chicos de la escuela y, como gustaban hacerlo con frecuencia, no dejaron ese día de apedrear la tienda. En tanto ella, abandonado ya el umbral, se contemplaba en el espejo con gesto interrogante. Oyó, como tantas otras veces, un tropel de carreras locas y luego un chiquillo de voz infantil. El último de los pillastres
de cara sucia y mechones de pelo escapados por los agujeros de la gorra, acababa de morder el polvo cerca de la puerta, por haber tropezado en su desatenta fuga. La cólera de la mujer se hizo compasión y voló a levantar al caído. Lo hizo entrar, le limpió la sangre de la boca con su pañuelo, le dio de beber un jarro de agua fresca y le ofreció regalar un alfeñique si dejaba de llorar. Cuando le hubo limpiado la cara y secado las lágrimas, dándole unas palmaditas de solterona conmovida por los hijos ajenos, le preguntó con toda la suavidad de la voz: ¿por qué han cogido esta perversa costumbre de tirar piedras a mi puerta? ¿Qué motivo les he dado? El chico, con la descarada crueldad propia de sus pocos años, le contestó alejándose: porque usted tiene sangre de chinche. Y metió entero en la boca el alfeñique que recibiera y se marchó sin despedirse. Siguió haciendo sol hasta cerca del anochecer, pero Sangre Pesada no volvió a sentarse en el umbral.